Buenas tardes, saludos para todos. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán, docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en el marco de la maestría en Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Para mí es un honor participar como docente en esta cátedra en el marco de este programa. Me presento como abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tengo especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y además soy doctor en Derecho egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fui durante más de 20 años fiscal del Ministerio Público y me jubilé con el cargo de fiscal primero en el estado Táchira con competencia en delitos graves. Para mí es grato participar porque es parte del aprendizaje que uno ha tenido durante la formación académica como abogado y como funcionario del Ministerio Público durante muchos años. Y para mí es un gusto trasladar la información que a bien pudiera servirle a ustedes en el ámbito de lo que es el proceso penal venezolano. Nosotros tenemos la posibilidad de, de fijar eh, unas actividades que luego serán anunciadas en el desarrollo de la cátedra. Yo tengo por aquí a Zoila y tengo aquí a otro compañero Tecnoseca 7N. Quisiera saber el nombre, por favor. Soy la buenas, ¿cómo está? ¿Quién es Tecno? ¿Hay alguien que se registra con el nombre de Tecno? Si puede abrir, por favor, la cámara. Todos vamos a mantener abiertas las cámaras, por favor. Vamos a mantenerlas abiertas. Por favor, se presenta uno por uno. Zoila, por favor, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Sí, soy la Benítez, soy la Magali Benítez Salinas. Este, soy egresada de, en, de la uni. También usted me dio clase, me ha dado clase en varias oportunidades. Un placer. ¿Estás en Venezuela? Sí, ahorita sí. Ok. Sí, usted Ok. fue padrino de la promoción de Ah, la que es. perfecto. Mira, y cuéntame algo. ¿Qué cargo ejerces hoy día? ¿Qué función cumples? Este, profe, yo ahorita pues estoy de libre ejercicio. Ok. Terminé una maestría en Derecho Internacional Público, Ujú. pero es- eh, he participado en varios cursos y talleres y pues bueno, Sí. ahorita sí, me muevo en varios ambientes. Ok. Bueno, quisiera que otras personas se presenten. Ahí hay varios en línea. Por favor, eh, identifíquense, abran las cámaras. Profe, yo soy Osmarly Álvarez. Perdón, ¿cómo? Osmarly Álvarez. Nos hemos visto Osmarly por internet. Álvarez. Yo soy la Osmarly, ¿cómo asistente de control estás? 2. Bienvenida a la cátedra. Bien, gracias. Eres abogada en ejercicio. Sí, yo soy la asistente de control 2 en la jurisdicción penal. Ah, claro, claro, claro. Ya te vi. Claro, tú en estos días me atendiste. Perfecto, sí. Sí. Claro, perfecto. Es que no te veía bien la carita. Mire, ¿quién más está conectado? Por favor, Tecno CK. ¿Quién se identifica, por favor, allí? Bueno, vamos a empezar, mire. La idea de nosotros es ver esta cátedra de manera sencilla, pero puntualizando factores determinantes para el aprendizaje. Como bien sabemos, en Venezuela, en el ámbito del proceso penal, rige el modelo acusatorio. El modelo acusatorio. Antes del modelo acusatorio teníamos el modelo inquisitivo, que era un modelo perfectamente, si se quiere, carente de objetividad en el ámbito
de la tarea de juzgamiento, porque en ese periplo en el que estuvo vigente el modelo inquisitivo con el Código de Enjuiciamiento Criminal, el juez era quien tenía la función de instruir, es decir, de investigar y de juzgar. Entonces, podría presumirse allí que era sumamente complicado presumir o advertir o determinar allí una objetividad cuando quien había instruido, ¿verdad? Tenía la tarea también de juzgar. Entonces, es un tema que yo quiero que tengamos bien claro, porque en el ámbito del modelo inquisitivo podríamos también decir que había hasta cierto punto imparcialidad, ya que el juez era quien investigaba y quien decidía. Y obviamente podía tener una incidencia directa sobre el resultado deseado para el caso. Ahora, con la vigencia del modelo acusatorio, a partir de junio del año 98, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, entrada primeramente parcial, en vigencia parcial, porque nosotros para esa fecha teníamos vigente aún la Constitución del año 1961. Ya luego, con la vigencia de la Constitución del 99, entra a plenitud el modelo que hoy día nos rige en el sistema penal nuestro. Pero es importante hablar de tres principios estructurales del modelo acusatorio. El principio acusatorio, fíjense, el modelo acusatorio tiene tres principios estructurales que no podemos confundirlos con los principios rectores, que son distintos. Los principios estructurales son tres. El primer principio estructural del modelo acusatorio es precisamente el principio acusatorio. El segundo es el principio de igualdad de armas en los procesos o en el proceso. Y el tercero es el principio del juez integral. Y cuando nos referimos al primer principio, que es el principio acusatorio, bueno, uno de los principales aspectos del principio acusatorio es la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento, que ocurría en el modelo inquisitivo, porque en el modelo inquisitivo el juez instruía, es decir, el juez investigaba, el juez juzgaba. En el modelo acusatorio no. La tarea de investigar corresponde al Ministerio Público, en fundamento de los artículos 285, numerales 3 y 4, y perdón, no, 3 y 4, y la tarea de juzgamiento recae en el Poder Judicial, en el juez, conforme al artículo 49, numeral 4, también de la Constitución venezolana. Entonces, ahí nosotros podemos observar el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. ¿Por qué decimos desdoblamiento del Estado en su funcionalidad? Porque precisamente la tarea de investigar y de acusar corresponde al Ministerio Público, que es parte del poder ciudadano, mientras que la tarea de juzgamiento corresponde al Poder Judicial, precisamente a los tribunales, y la diferenciación entre el uno y otro está precisamente anunciada en los artículos 285, numerales 3 y 4, que le faculta al Ministerio Público para investigar en los hechos punibles de acción pública y para ejercer la acción penal en los hechos punibles de acción. Y la tarea de juzgamiento en el 49, numeral 4 de la Constitución. Eso es importante, tenerlo muy presente. Ahora, existen delitos de acción privada. En los delitos de acción privada, como ocurre normalmente en la amenaza, violación simple del domicilio, difamación o injuria, la acción penal no la ejerce el Ministerio Público, sino la ejerce directamente la víctima a través del procedimiento para delitos a instancia de parte agraviada, procedimiento expedito, procedimiento especial,
que habilita a la víctima a presentar directamente la acusación ante el tribunal de juicio. En los demás casos sí corresponde al Ministerio. Y en aquellos delitos de acción privada, donde como en la amenaza del Código Penal, como en la difamación, la injuria, la violación del domicilio simple o los daños materiales, frente a esos delitos de acción privada, puede el Ministerio Público actuar en el ejercicio de la acción penal cuando se trate de una víctima niña, niño o adolescente en fundamento del artículo 216 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Entonces yo quiero que tengamos muy presente ello para que sepamos distinguir este principio. Si en la evaluación o en el trabajo que yo mande les llego a indicar, mire, realícenme una explicación a modo síntesis del significado del principio acusatorio en el marco del modelo acusatorio que rige en Venezuela. Sencillo. Desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. ¿Por qué? Porque la tarea de investigación recae sobre el Ministerio Público, la tarea de acto conclusivo de acusar recae sobre el Ministerio Público y la actividad o tarea de juzgamiento recaen sobre el Poder Judicial, repito, fundamentos de ese desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Ministerio Público 285, numerales 3 y 4 de la Constitución. Poder Judicial, artículo 49, numeral 4 de la Constitución. Ese es el primer principio estructural del modelo acusatorio. Ojo, no debemos confundir los principios estructurales del modelo acusatorio con los principios rectores del proceso, que son dos cosas distintas. Porque los principios rectores del proceso son la oralidad, la publicidad, la inmediación, la contradicción y la concentración y continuidad. Pero esos son principios rectores del proceso. Pero los principios estructurales son los que les estoy indicando. Principio acusatorio, principio de igualdad de armas y principio del juez íntegra. Ahora, entramos con el segundo principio estructural, que es el principio de defensa en condiciones de igualdad, que es lo que se conoce como principio de igualdad de armas. Este principio supone el derecho a disponer de un conjunto de facultades y mecanismos procesales que le asisten en todo caso durante el proceso al investigado, al imputado o al acusado para oponerse en las diversas fases del proceso penal contra el señalamiento, contra la imputación o contra la acusación que se le realiza en aras de mitigar o desvirtuar su autoría o participación en el hecho punible atribuido y que resulta, claro está, controvertido. Este principio en el marco convencional o en el ámbito transnacional normativo podemos ubicarlo con facilidad en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda vez que él reconoce el derecho que le asiste a toda persona en condiciones plenas de igualdad a ser oída de manera pública y con justicia ante un tribunal independiente e imparcial a fin de poder materializar sus derechos y obligaciones, así como también poder realizar cualquier examen a la acusación en materia penal formulada en su contra. Entonces, este es un principio también importante para todos nosotros que estamos en el estudio de del derecho procesal penal. Pero dentro de este principio de igualdad de armas, también encontramos su fundamento originario en el bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos, como lo es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14, numeral 3, letras B y E. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en el artículo 8, numeral 2, letras C, F, que indican estos artículos una serie de garantías procesales. Entre ellas podemos ubicar
la necesidad de las pruebas como insumos o medios necesarios que debe tener toda persona investigada para preparar su defensa, así como el derecho de interrogar y contrainterrogar a testigos de cargo, obtener la comparecencia de testigos en el proceso penal en igualdad de condiciones, como lo haría o lo hace normalmente el fiscal. En Venezuela, este principio de defensa en condiciones de igualdad de la acusación o el principio de igualdad de armas, podríamos decir, lo tenemos previsto en el artículo 21 de la Carta Constitucional. Ese artículo 21 fija que todas las personas son iguales ante la ley, pero el numeral segundo establece que la ley debe garantizar las condiciones jurídicas, ¿verdad? Y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Eso tiene que ver mucho con el propio tema del debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso, y pues encontrándose en mayor detalle fijado en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí hay un punto que a mí me llama la atención en estos tiempos porque, como les dije antes, yo ejercí la función fiscal durante más de 20 años. Me jubilé como fiscal primero del Ministerio Público en el Estado Táchira. Y les puedo decir algo. Uno encuentra en la Constitución, en el artículo 49, la asistencia jurídica en todo estado y el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Fíjense, hoy día, con motivo a un conjunto de criterios jurisprudenciales que han surgido de la propia Sala Constitucional, pues se ha venido generando una interpretación distinta a la propia letra de la Constitución en cuanto al tema del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, que son dos instituciones procesales distintas. ¿Por qué? Porque la asistencia es acompañamiento, ¿sí? Sin intervención directa sobre el fondo de la controversia, pero la defensa sí requiere juramento. Entonces, cuando hoy día se inicia un proceso penal contra alguien por denuncia, y la persona denunciada quiere ir a revisar las actuaciones en el despacho fiscal X, allí le dicen que no tiene acceso porque no está imputado, que tiene que esperar que lo imputen para poder tener ingreso al contenido de la denuncia. Años atrás no sucedía así, estando la misma Constitución. Años atrás, la asistencia era verificada, se le decía a la persona, hágase acompañar de un abogado para notificarlo, no, le libraba una notificación para imponerlo, no para imputarlo, para imponerlo el contenido de la denuncia y podía venir asistida, porque es que la Constitución habla de asistencia y defensa, que son dos instituciones totalmente distintas. Una tiene que ver con el acompañamiento al denunciado para examinar porque el denunciado no es abogado. Y la otra tiene que ver ya la defensa cuando la persona es debidamente juramentada porque existe una convocatoria para acto de imputación o porque la persona ha sido imputada. Entonces es un tema que amerita un estudio profundo y yo diría que más allá de que hay jurisdicción normativa a través de criterios vinculantes, que han venido generando ese tipo de ambientes, pues yo pienso que en función del principio de progresividad de los derechos humanos 19 constitucional, este tipo de criterios, por el contrario, lejos de avanzar en la dinámica progresista de los derechos humanos, lo que hace es regresar al modelo inquisitivo, porque así como la víctima que formula la denuncia tiene derecho de ingresar a revisar el expediente, pues el sujeto activo del delito, quien ha sido denunciado, debería tener el mismo derecho en función del principio estructural de igualdad de armas. ¿Sí me comprenden lo que les estoy indicando? Sí. Sí, Carlos, Walmore, ¿estamos claros con eso? Buenas tardes, doctor. Buenas Estoy tardes. uniendo hasta ahorita. Tengo problemas Perfecto. con la energía eléctrica Ajá. y me estoy uniendo hasta ahorita, doctor. Ah, bueno, no se preocupe. Pero bueno, quiero irles explicando tema por tema, igual la clase queda grabada. Luego entramos al principio del juez integral. El principio del juez integral es el tercer principio estructural del modelo acusatorio.
Tenemos entonces el primer principio que ya explicamos, el principio acusatorio, que significa el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad, porque el Ministerio Público, conforme al artículo 8, 5, numeral 3 y 4, tiene la facultad de investigar y de acusar, en caso de que decida hacerlo. Pero la tarea de juzgamiento recae sobre un órgano distinto que es el tribunal y que pertenece a un poder distinto que es el Poder Judicial. 49.4, a diferencia del modelo inquisitivo, donde, de acuerdo al Código de Enjuiciamiento Criminal, correspondía la función de instruir y de juzgar al mismo juez. Esa es la diferencia sustancial con respecto al modelo primario de inquisitivo que tuvimos con la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal hasta junio del año 98 y posteriormente al nacimiento del Código Orgánico Procesal Penal. Nosotros hemos tenido dos códigos orgánicos procesales penales en Venezuela. El que entró en vigencia parcial en junio del 98 y el que entró luego en vigencia en junio del año 2012. Es decir, hemos tenido dos códigos, pero el primero tuvo aproximadamente 5 reformas y el que tenemos vigente hoy día ha tenido una sola reforma en el año 2021. Entonces, no nos confundamos, no es el mismo código orgánico, son dos códigos distintos. Pendientes con eso siempre. Bueno, mire, el principio del juez integral. Este es un principio que anuncia el compromiso de cualquier autoridad pública ante el deber imperante del cumplimiento y desempeño de su labor como debe ser. Los jueces no están exentos de esa exigencia, obviamente ética, en el desempeño de sus tareas con apego al principio de legalidad. Y es que la integridad del juez constituye un principio que precisamente exterioriza el deber y el actuar en función a las atribuciones, poderes y ejercicios en el ámbito de sus labores. Nosotros tenemos dos aspectos vinculantes al principio del juez integral. El primer aspecto tiene que ver con la legalidad del juez. Primero que nada, que el juez debe ser designado por un órgano estatal facultado para ello y no derivar de la nada. Y el segundo es la imparcialidad con la que debe tomar decisiones, es decir, administrar justicia. Y es que la legalidad del juez, ¿qué exige? Exige que el tribunal que juzga debe ser previamente creado conforme a las disposiciones de ley. Se crea un modelo de estructural, una estructura organizativa y funcional de un sistema penal donde hay corte de apelaciones, jueces de primera instancia, entiéndase, juez de ejecución, juez de juicio, juez de control, ¿verdad? Entonces, un tribunal legalmente constituido por el Estado. Y el segundo aspecto supone que el juez que integra ese tribunal o que encabeza ese tribunal debe caracterizarse por ser una persona imparcial en el ejercicio de la función. Este principio del juez integral nosotros lo podemos ubicar fácilmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 10, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1, y en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.1. Y tiene que ver con aquello de que a toda persona le asiste el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Así lo disponen esos artículos. El principio del juez integral en Venezuela lo encontramos fijado en dos artículos en la misma Carta Constitucional. Artículos 255 y artículo 256, que respectivamente establecen la modalidad de concurso para el ingreso a la carrera judicial, así como la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, prohibiéndosele a estos el activismo político, el activismo gremial, sindical o de cualquier otra índole. De igual modo, podemos ubicar este principio de juez integral de manera más minuciosa y detallada en el área que nos interesa, que es en el proceso penal, en los artículos 1 y 107 del Código Orgánico Procesal Penal.
El artículo 1 que exige, exige en el juez la imparcialidad en el ejercicio de su labor. Y el 107 dispone el deber del juez de velar por la regularidad del proceso penal en procura del ejercicio correcto de las facultades procesales, procurar la buena fe, permitir el derecho a la defensa y no limitar las facultades de las partes, claro está, siempre que la actuación de las partes se ajuste a los designios de la ética, de la deontología jurídica y del respeto y del apego a la ley. Bueno, estos son los tres primeros principios que son los estructurales. Ahora vamos a entrar con los principios rectores que son distintos a los principios estructurales. Los principios rectores son cinco. El principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de contradicción, el principio de publicidad y el principio de concentración y continuidad. Vamos a entrar a analizar el principio de oralidad. Este tema que estoy dando aquí lo encontrarán en el aula. En el aula está el material de la cátedra. Hay unas láminas que yo subí que tienen que ver con los principios estructurales y principios rectores de la practicidad procesal penal. Entonces, cuando hablamos de la oralidad, pues la oralidad constituye una garantía de justicia. Fíjense, 257 constitucional. El proceso será oral, breve y público. Ahí tenemos la oralidad, pero también la conseguimos en el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, suscrito y ratificado por Venezuela, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10, artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que toda persona pues tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Ese es más o menos el contexto que traen esos tres instrumentos internacionales. Pero además tenemos un instrumento que poco estudiamos y tiene que ver con el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal. Es una disposición guía, es una norma guía en el ámbito transnacional que estableció unas reglas y que estuvo vigencia entre los años 90 y 92, porque fijó un conjunto de recomendaciones para los que desearan trabajar en sus países con el modelo acusatorio. Este instrumento del proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal es lo que se conoce como reglas de Mallorca, y dentro de sus recomendaciones, exactamente en la regla 25.1, enuncia en favor del imputado el derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ahí afirma con contundencia la oralidad y, como dije antes, también en el artículo 257 constitucional lo encontramos cuando señalan allí procedimiento breve, oral y público. Seguimos avanzando. Fíjense, el principio de oralidad en el Código Orgánico Procesal Penal lo encontramos en el artículo 14 y en el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal. Dice que la audiencia se desarrollará de forma oral y que el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia conforme a las disposiciones de este código. Seguimos con el principio de contradicción. Mire, el principio de contradicción es un principio fundamental en el ámbito de los principios rectores. ¿Y qué tiene que ver? Porque, bueno, la parte contra quien se promueva una prueba tiene el derecho de acceder a ella, a conocer su origen, su contenido y aporte desde los inicios del proceso a fin de poder rebatirla. Así como el fiscal tiene la posibilidad de probar, pues la parte contraria, que la defensa, tiene también el derecho de contraprobar. Tiene la posibilidad de refutar, de atacar, de derrotar la teoría del caso que plantea el fiscal, y eso es parte del ejercicio
de la contradicción. También lo encontramos en el 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2, letra F, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero en las reglas de Mallorca, que es el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, también ubicamos este principio en la regla número 29, numerales 1, 2 y 3. Revisen ese instrumento que también está cargado en el aula. Y en la Constitución nosotros lo tenemos enunciado en el 49.1 constitucional, cuando dice derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Ahí podemos perfectamente demostrar la existencia o acreditar la naturaleza de la contradicción en el marco de nuestro proceso penal. Pero la contradicción en especificidad la encontramos en el Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 18. Perfectamente, el proceso tendrá carácter contradictorio, pero es que dentro del proceso hay muchas formas de oponerse, y no solamente durante el juicio, sino también en las etapas previas, como en la fase preparatoria, que es la investigación, en la intermedia inclusive. Fíjense, en la preparatoria nosotros tenemos la posibilidad de oponer excepciones. Podemos plantear las excepciones conforme el 28 en correspondencia con los artículos 30, 31 y 33 del Código Orgánico Procesal Penal. El control judicial conforme el 264 del Código Orgánico Procesal Penal. El 339 para fase de juicio, el interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos. Inclusive en la réplica y contrarréplica hay contradicción. El fiscal replica, el defensor hace contrarréplica, ¿sí? Entonces, y tiene que contrarreplicar sobre lo replicado, ¿sí? Es decir, hay contradicción. Tenemos el otro principio, que es el principio de inmediación. La inmediación en el proceso penal recoge tres aspectos, según refiere el magistrado Urbano Martínez de Colombia, quien es académico. Él señala que la inmediación tiene tres etapas: la inmediación alegatoria, que se capta a través de los alegatos de las partes; la inmediación probatoria, cuando se da la práctica de la prueba en la fase de juicio; y la inmediación decisoria, porque el juez decide con base a lo observado en el desarrollo del juicio. Entonces, esta inmediación exige y aconseja que el juez mantenga el mayor contacto visual durante el desarrollo del juicio en la práctica probatoria, a fin de descubrir, podríamos decir, y de observar las conductas de quienes interactúan durante el desarrollo del juicio, facilitando con ello durante la práctica probatoria el diagnóstico de cualquier indicio de mala o buena fe en el actuar de las partes, de la propia víctima, de los testigos o de los sujetos procesados. Entonces, es importante tener muy presente que la inmediación juega un papel estelar en el tema del proceso penal, específicamente en la fase de juicio, pero más allá de la fase de juicio, inclusive durante el desarrollo de actividades probatorias en la etapa de investigación, como ocurre en la prueba anticipada, donde el testigo o la víctima efectúa su relato ante un juez de control de garantía. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.1, fija también ese principio de inmediación. También tenemos que la Constitución, en su artículo 49.3, establece si se quiere, pues el tema de la inmediación, porque toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, ¿verdad? Es decir, en este caso, hablando del modelo nuestro, que es oral, pues obviamente la inmediación exige la visualización del juez de manera presencial, directa, en el desarrollo de la narrativa que haga, bien sea el testigo, el sujeto activo del delito, entiéndase el acusado, o el experto. Bueno, el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 16 y en el artículo 315 consagran la inmediación, y el 16 dice que deben presenciar ininterrumpidamente el debate, ¿verdad? Y la incorporación de las pruebas. Esa es una tarea propia
del juez y se reafirma en el artículo 315 correspondiente a la fase de juicio. Tenemos el principio de publicidad. La publicidad, ¿qué persigue? Bueno, asegura el control interno como externo de la actividad judicial. ¿Por qué? Porque el procedimiento debe hacerse a la luz del sol, bajo el control de la opinión pública y sobre todo del imputado y su defensor. Miren, en la medida en que tengamos procesos abiertos, donde el público pueda apreciarlos de manera clara, tendremos un mayor interés en la justicia. Y es lo que yo etiqueto como el interés público de la justicia. Nosotros tenemos aquí este principio de publicidad en el 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren la publicidad que el proceso deberá ser público en esos tres artículos de instrumentos transnacionales. Pero además en Venezuela, como dije al principio, el 257 constitucional dispone que el proceso será breve, oral y público. Y aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque nuestro código habla en el artículo 16, el juicio oral tendrá lugar en forma pública, salvo las excepciones de ley. Y el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal dice que el debate será público, pero él podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando hay una excepción allí por tema de pudor, seguridad nacional, seguridad y protección de marca, por algunos factores donde declare un niño, niña, adolescente, pues habrá que restringir la publicidad. Pero lo que llama mi atención es que el artículo 16 habla del juicio oral. Debería decir el proceso oral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oralidad como principio rector en el 257 constitucional. Perdón, la publicidad. El juicio oral tendrá lugar en forma pública, el juicio oral en forma pública. Y resulta que la Constitución, el 257, dispone que el proceso será público. Es un principio rector en el marco de la Constitución. En Colombia, en Ecuador, los procesos penales son públicos desde la legalización de captura, como dicen allá, o lo que equivale aquí a la flagrancia. Sin embargo, aquí la audiencia de presentación física de detenidos en flagrancia, todas las audiencias de la fase preparatoria, y la audiencia de fase intermedia son restringidas, son privadas. Solo el juicio es público. Lo ideal es que todas las etapas del proceso sean públicas, porque en la medida en que tengamos etapas públicas, las audiencias públicas en todas las etapas del proceso, tendremos una mayor pulcritud y un mayor control en las decisiones judiciales. De allí que yo soy del criterio que nuestro proceso debería tener una reforma en ese Código Orgánico Procesal Penal para que habilite la publicidad en todas las etapas que lo conforman. Fase preparatoria, fase intermedia, juicio y ejecución. Ahora, tenemos también el principio de concentración y continuidad. ¿Cuál es la finalidad de la concentración? No es otro más que asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta en aras de poder facilitar una eficaz valoración de la prueba. Primero, lo ideal es que los juicios se hagan en una sola audiencia, pero es imposible, tomando en consideración la cantidad de medios o de pruebas a ser practicadas y la cantidad de juicios existentes. Y lo segundo es que el juez sea el mismo juez que inicia y que termine, porque quien debe valorar las pruebas al final de la decisión es el juez que ha observado la práctica probatoria. Es decir, si fallece el juez durante el desarrollo del debate, a medio camino, pues habrá que volverlo a iniciar, porque otro no puede venir a analizar lo que no vio. Así lo establece nuestro principio. Y ese principio de concentración y continuidad tiene que ver también con el concepto de justicia expedita del artículo 26 constitucional en correspondencia con el 257 constitucional, que habla de un procedimiento breve. Y cuando hablamos de breve, nos referimos al tiempo, al concepto de justicia expedita. Este principio lo encontramos en los artículos 17 y 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna intervención de alguno de ustedes en este momento, por favor, o si los puntos están claros. Para mí sí.
Walmart, Carlos. Doctor, doctor, una pregunta. Ese principio de horario público en la audiencia de presentación que muchas veces lo, lo, lo limitan, pues no se está violando ahí un principio contra el mismo, misma persona que va a ser Fíjese, imputada, pues. fíjese, el Código Orgánico Procesal Penal solo posibilita la publicidad para la etapa del juicio oral, no para la audiencia de presentación física del detenido. Mire, ni la presentación física del detenido en estricto estado de flagrancia a los fines de esa audiencia, ni cualquier otra audiencia convocada en la fase preparatoria por un tema de control judicial o de un planteamiento de excepción o de un planteamiento de nulidad, toleran la publicidad por prohibición del mismo Código Orgánico Procesal Penal. Solo es posible en la etapa de juicio, incluso la audiencia preliminar tampoco puede ser pública, porque el código solo consagra la publicidad para la etapa de juicio, pero debería, en mi concepto, plantearse una reforma sobre ese tema, porque en la medida en que tengamos publicidad en todas las etapas, habrá más interés público en la justicia, la gente estará más pendiente de las decisiones judiciales. No, yo estoy de acuerdo con usted, doctor, porque hay estos motivos que suceden que muchas veces dándole la publicidad necesaria, pues se amplía más la situación de investigación del mismo caso, que muchas veces se concentra en nada más entre el juez, el fiscal y el que va a ser imputado. Perfecto. ¿O alguien más? Carlos Montilva, Está claro. ¿Me oye? lo escucho. No, profesor, pues me parece totalmente de acuerdo con usted, con el principio de publicidad. De hecho, fíjese que, por llamarlo de alguna manera, a veces algunas fases del proceso se maneja tan hermético que inclusive tratar de analizar ciertos casos se vuelve como un tabú o como algo de que oye, no toques, no te aboques, no puedes saber, o sea, como si uno estuviera tratando de descubrir el agua tibia, cuando en realidad, pues, partiendo de su punto de vista, profesor, es tan importante inclusive para manejar ciertos criterios para ciertas inclusive nuevas causas que se puedan presentar en los tribunales, ¿no? Entonces, se lo digo desde el punto de vista, porque no tan solo en los tribunales ordinarios, ¿no? Sino también la jurisdicción penal militar también se maneja cierto hermetismo cuando se están llevando ciertas causas. Entonces, totalmente de acuerdo con usted, profesor, que Claro, ¿qué sí se pasa? debe. La publicidad en todas las etapas conduce a un impacto en la Ujú. infraestructura de costos para la adecuación de salas para la concurrencia de personas. Recuerden que, por ejemplo, en Táchira las salas de audiencia son sumamente pequeñas. Si Sí, quisieran entrar 10 personas a ver una presentación física de detenido o ver una audiencia preliminar sería imposible por la dimensión de espacios que no tenemos. Ahora, eso implica generar espacios. Eso implica reformar infraestructuras de edificaciones para poder diseñar los espacios. Es un tema que tiene altísimo costo, por supuesto, en estos tiempos. Pero desde el punto de vista del garantismo, fíjense que la propia Constitución establece que los procesos serán breves, orales y públicos. y públicos. Esa es la regla. Debería ser la regla, pero está en el proceso penal fijado solo la publicidad para la etapa de juicio. En Colombia no, ni en Ecuador. En todas las etapas hay publicidad. El que quiere ir a ver una audiencia, va y la ve. Así de sencillo, desde la legalización de captura de la persona cuando es tomada cometiendo el delito y en las demás audiencias de formulación de la imputación, de la formulación de la acusación, de la audiencia preparatoria en Colombia. Yo ejerzo en Colombia, yo soy abogado binacional y conozco también el proceso penal colombiano. Entonces, le puedo decir que hay una diferencia sustancial.
sustancial, más allá de que hoy día en Colombia incluso las audiencias son telemáticas. Después del COVID, lo que se genera son los links, salvo que el juez quiera convocar una audiencia presencial porque sea verdaderamente relevante y gallar las partes. Pero yo desde donde estoy, en Venezuela, entro a audiencias colombianas. Ayer entró a una audiencia colombiana con el Tribunal Primero Penal de Arauca, Saravena, donde ejerzo la representación de una víctima. Entonces, fíjese, y uno entra y ve la pantalla con personas interesadas en ver, alumnos de derecho, público en general, pantalla compartida. O sea, tienen derecho a ingresar a ver lo que se va a debatir en esa audiencia. A esa publicidad me refiero yo, que si no es presencial, por lo menos telemática cuando sea telemática. Bueno, mire, estamos en el tiempo de cierre. Hemos culminado por el día de hoy con este primer encuentro. Hemos visto, a modo de resumen antes de cerrar, 3 principios estructurales y 5 principios rectores. Primer principio estructural, el principio acusatorio. Segundo principio, principio de igualdad de armas. Y tercer principio estructural, el principio del juez integral. Y 5 principios rectores que no pueden confundirlos con los principios estructurales. El principio de oralidad, principio de publicidad, principio de inmediación, principio de contradicción y principio de concentración y continuidad. Ese material está cargado en el aula virtual. Entren a revisarlo, léanlo. Cualquier inquietud me dejan alguna observación en la nube del aula y yo sigo a la disposición para seguirnos encontrando bien a través del aula. De mi número telefónico 0414 0779971. Y bueno, quedo a la orden de ustedes. Mi amiga, la que está sin la cámara, por favor, encienda la cámara. Profesor, crearon unos grupos en WhatsApp. También vamos a tener comunicación de manera un poco más directa con usted para cualquier duda, cualquier Perfecto, con todo gusto. ¿Alguna duda? No, no tengo dudas. En realidad estoy de acuerdo con lo de la publicidad porque me parece que Todo al ser perfecto. más, al ser más público tiene mayor control las personas, las partes que están Así ahí. es, así es. Esto es Pero pues como usted dice, una tampoco es forma. fácil porque, por ejemplo, a nosotros cuando nos llegan seis de flagrancia, nos toca prestar sillas en las otras salas. Mire, estoy de acuerdo, porque mire, ¿sabe qué? Claro, hay temas que exigen reserva. Un tema de pudor, un delito De donde se menores. víctima niña, niño o algún adolescente. Un tema de seguridad de Estado no se puede debatir. Está dentro de las excepciones de la publicidad en el 316 del Código Orgánico Procesal Penal. Un tema de marca, de derecho de marca, que no se pueda revelar una fórmula, qué sé yo, porque se hace pública, también está allí fijado como una de las excepciones a la publicidad. Entonces, bueno, por la tarde de hoy damos por satisfecho el encuentro, no sin antes primero agradecerle a Dios y a ustedes el haber estado presentes en este primer encuentro en la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Quedo a la orden de ustedes, Dios los bendiga y vayan al juego de Amén. Deportivo Táchira contra La Guaira hoy, que hoy se juega en Así la es. Copa. Un abrazo.